Hoy hablaremos sobre el derrame pleural. Empezaremos con la definición. La definición es muy simple. ¿Qué es derrame pleural? Es el incremento de líquido en el espacio pleural. Normalmente hay líquido, claro, se va formando a una velocidad y se va resolviendo a otra velocidad. Se forma 0,2, 0,4 mililitros kilo hora y se va resolviendo a 0,2 mililitros kilo hora. Hay una cantidad, volumen constante de líquido en el espacio pleural. En promedio es 14 cc. Pensando una persona que pesa 70 kilos sería 14 cc, pero depende del peso. Cuando nos preguntan cuánto es el volumen normal de líquido en el espacio pleural, mi respuesta ¿cuál sería? Sería 0,2 cc por kilo. Si me preguntan cuánto es el volumen normal de líquido en el espacio pericárdico, ¿qué dirían? Porque si no sabemos eso no podemos hablar de lo lógico. Eso tiene que ser ya un axioma. Primero conocer lo fisiológico, lo anatómico, después para conocer la fisiopatología, la semiología. Es de 15 a 35 cc en el espacio pericárdico. Entonces, ¿cuándo se va a formar el derrame pleural? Cuando aumenta la formación de líquido, aumenta esta velocidad, o cuando disminuye la velocidad de reabsorción. Y estamos en esta reunión para conocer qué causas aumentan la formación de líquido y qué causas disminuyen la reabsorción de líquido. Ahora, lo primero que quiero es que aprendamos a identificar el derrame pleural en base a problemas que yo insisto. Voy a utilizar determinados problemas para orientar el diagnóstico hacia el derrame pleural. Por ejemplo, acá tengo un paciente joven, puérpera, y que tiene enfermedad aguda en una semana. Las enfermedades, los síntomas respiratorios, es común que haya tos. Eso no me dice nada que haya tos, solo que es seca. Es común que haya disnea, tampoco no me dice nada. Pero no es común que haya dolor torácico. El paciente se está presentando dolor torácico, sobre todo si es tipo punzada y que aumenta en inspiración, pensaría en dolor pleurítico. De ahí podría orientar hacia el derrame pleural. En cuanto a los signos, el signo más importante es la disminución de la vibración vocal. No más 10. ¿Cuál es el signo más precoz del derrame pleural? Disminución de las vibraciones vocales, del frémito vocal. Eso es lo mismo. Así que en la siguiente lámina tenemos los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de todo derrame pleural? Y quiero mencionarlos y quiero mencionar también la explicación fisiopatológica. La tos. Es una tos seca. Ustedes saben que para que se presente la tos se tienen que irritar, como dice el texto, zonas tusígenas, que ahí están receptores. La tos es seca. ¿Qué zonas tusígenas se estimulan en el derrame pleural para que aparezca la tos? ¿Dónde están esas zonas tusígenas? ¿Está en la laringe? No. ¿En la tráquea? ¿En la carina? Nada. ¿Dónde están? En los bronquios pequeños, que son comprimidos por el líquido, o está en la pleura parietal. Ya está. ¿Por qué hay tos en el derrame pleural? Porque se estimulan zonas tusígenas. ¿Dónde están ubicadas? En los bronquios pequeños y en la pleura parietal. ¿Listo? Traten así la medida de lo posible. Un síntoma que ustedes mencionan, darle la explicación, a qué se debe. Y si no existe explicación, proponer una hipótesis. La disnea. La disnea, como dijimos la vez pasada, la disnea orgánica es disnea de esfuerzo, no es disnea espontánea. ¿A qué se debe la disnea? Se debe a que a medida que va aumentando el líquido, va comprimiendo el pulmón. El pulmón cada vez está más pequeño. Y es una disnea de tipo ventilatoria, tipo restrictivo. Dolor pleurítico, ¿por qué? ¿Cuál es la pleura que tiene sensibilidad dolorosa? Es la pleura parietal, nada más. La pleura parietal, cuando se inflama, produce dolor, que está, como dice acá el texto, tipo punzada, en inspiración, que aumenta con el estornudo, la tos. Lo que sí tienen que borrar de sus libros es que es punta de costado, eso es falso. Que solamente duele de costadito, eso es falso. Duele donde la pleura está inflamada. Y la otra cosa que tienen que saber, que este dolor pleurítico se va a irradiar al abdomen.
le duele el abdomen. A veces se confunde con vesícula, con estómago. Le duele el abdomen. ¿Por qué le duele el abdomen? ¿Por qué? Porque la pleura parietal es inervada por los nervios intercostales. Y los nervios intercostales recorren la pared abdominal. Listo, entonces hemos explicado por qué la tos, la disnea y el dolor pleurítico, que solamente se da si es tipo exudado. Tipo transudado no hay, dolor más difícil hacer el diagnóstico, no hay dolor pleurítico. Ahora, este paciente, vamos a examinarlo. Este paciente, en este caso clínico, vamos a examinarlo. Estamos viendo la cara posterior. Voy a ver en el lado del derrame aumento del volumen del hemitórax. Eso se llama ahogamiento unilateral. Y ese lado, ese hemitórax donde está el derrame, se va a mover menos. Hay menor amplitud. Eso lo puedo ver en inspección. Inspección estática, ¿qué veo? Ahogamiento. Inspección dinámica, ¿qué veo? Disminución de la amplitud. Ese ahogamiento puede ser parcial o puede ser total. Luego paso a la palpación y percusión. En la palpación ya le dije que es lo más importante, las vibraciones vocales, que en este caso van a estar disminuidas o abolidas. ¿Por qué disminuidas o abolidas? Porque el líquido es un mal conductor. Yo creo que es una característica importantísima. Son pocos los síndromes respiratorios donde las vibraciones vocales están abolidas. ¿Cuál es el otro? Uno es derrame pleural, el otro donde estén abolidas, yo diría abolidas, sino muy disminuidas. Muy disminuidas. Vibraciones vocales. ¿Neumotor es una buena posibilidad? ¿Sí? ¿Cómo se va a transmitir? ¿Una buena posibilidad? ¿Hay otro? Y justo te confunde, porque a veces en la radiografía lo vamos a ver, hay una radiopacidad. Uno dice, yo no sé, si es una gran atelectasia o es un gran derrame. Entonces, ¿qué? Examino, vibraciones vocales. En el caso de derrame pleural, abolidas. En el caso de atelectasia, disminuidas. Es una gran diferencia. Luego veremos eso. Bien, después vamos a percutir. Al percutir el derrame, encontraremos un sonido mate. Y mate es el líquido que se desplaza. Cuando nosotros percutimos, ahí tenemos el paciente, nosotros percutimos el tórax, podríamos pensar que en todo el tórax, cara anterior, posterior y lateral, el sonido es sonoro, ¿no es cierto? No en todo en el tórax el sonido es sonoro. ¿Cómo es el sonido sonoro? Es un sonido resonante y grave. ¿Cómo es el sonido timpánico del abdomen? Resonante y agudo. Entonces yo le diría, en el hipocondrio izquierdo el sonido no es sonoro, es timpánico. ¿Por qué? Y eso es normal. Es normal que el hipocondrio izquierdo sea timpánico, como el abdomen. ¿Por qué? Porque ahí está el espacio de ¿quién? El espacio de Traube. Por eso es timpánico. Es normal. Si yo percuto sobre el esternón, ¿qué sonido es? ¿Sonoro? No es sonoro. ¿Qué sonido es? Submate. En el hipocondrio derecho es mate, porque es el hígado. ¿Cómo es el sonido mate? Es seco y agudo. ¿El sonoro cómo es? Resonante y grave. El mate, seco y agudo. Entre sonoro y mate es un mate. Intermedio. Si yo percuto en la cara posterior, que no debo hacer, y eso hay que enseñar a los alumnos, no se debe percutir sobre el omóplato. No. Hay que percutir en los espacios interescapulares y en los espacios intercostales. Porque si no, si yo percuto sobre el hueso, ¿qué sonido es? Submate. Así que está aclarado eso. En ese caso va a haber una matidez desplazable líquido libre. Ahorita lo voy a explicar cómo en todo paciente con derrame se debe buscar matidez desplazable. Se está indicando líquido libre. Pero supongamos que ustedes hacen, primero lo hacemos, luego regresamos. ¿Cómo buscamos líquido libre? Vamos a utilizar esta copa de vino. El paciente está sentado. Yo empiezo percutiendo por encima del derrame. Estoy percutiendo, percuto,
hasta que aparece la matidez, sonido seco y agudo. Ahí marco, le digo al paciente, voy a marcar con un lapicero el límite superior del derrame. Ustedes dirán, pero esto ¿por qué es recto? Si la curva de Masó, el límite superior es cóncavo. ¿Están de acuerdo? El límite superior del derrame no es recto, es cóncavo. Es una curva que asciende hacia la cara lateral. ¿Están de acuerdo? No deben estar de acuerdo. El límite superior es como está acá. Tanto en la cara anterior, posterior y lateral es así, lineal. La curva de Masó es un artificio radiológico nada más. Bueno, marco el límite superior. Luego invito al paciente a echarse. Y va a suceder lo que sucede en la copa. ¿Qué sucede en la copa? Acá hay marcado el límite superior del derrame. Pero inclino la copa y el líquido desciende. Así que veo que el límite superior de lo que está representando el derrame desciende. Y eso ocurre acá. ¿Dónde marqué el límite superior del derrame? Esta línea de colores. Cuando el paciente está echado, el líquido al descender, el límite superior del derrame ha descendido. Conclusión, el líquido es libre. Todo paciente con derrame pleural tenemos que hacer esto. Marcar el límite superior del paciente sentado, luego verificar que cuando esté echado desciende. Con eso estamos demostrando que es líquido libre. Ya, esto hay que hacerlo en todo paciente, pero regreso. Hemos hecho esto y no vemos que descienda el límite de líquido. Se dice que es un derrame enquistado o masivo. ¿Cuál sería la causa de derrame enquistado o masivo? ¿Qué causas? Si fuera transudado, ¿cuál sería una causa? Si fuera exudado, ¿cuál sería una causa? Si fuera transudado, insuficiencia cardíaca, fácil, derrame masivo. Y exudado, en nuestro medio muy frecuente, tuberculosis y luego cáncer. Vean, por eso le digo, si ustedes delimitan bien su problema, va a ser más fácil llegar al diagnóstico. Derrame, causa de derrame un montón, transudado y exudado. Pero causas de derrame enquistado o derrame masivo son pocas. Simplemente poniendo apellido al problema, ya se está restringiendo el espectro de posibilidades diagnósticas. Luego ya viene la ocultación, el movimiento circular disminuido o abolido. Al inicio del exudado puede haber frote y al término del mismo también, frote tanto inspiratorio, agudo áspero, y el soplo pleural. Ese soplo expiratorio en E. Vamos a explicar la ocultación de la voz, eufonía, la voz nasal y pectoriloquia afro. Vamos a explicar cómo es que se produce el derrame, en el derrame pleural, el soplo pleural. Acá dice, ¿qué es el soplo pleural? Es un soplo tubárico. Es un soplo tubárico modificado. Pero ustedes se preguntan, ¿pero soplo tubárico de dónde? Si este es un derrame. Pero primero vamos a recordar soplo tubárico. Cosa que deben saber. ¿Qué es el soplo tubárico? Es el soplo típico de un síndrome de condensación. Soplo tubárico. Cuando nosotros apuntamos acá en la base del cuello, en la parte anterior e inferior del cuello, apuntamos un sonido inspiratorio que parece el sonido de la letra A, inspiratorio. Ese sonido se llama sonido laringotraqueal. Ese sonido laringotraqueal no lo voy a ocultar, no debo ocultarlo por el tórax. Normalmente no se oculta. Ocultar el sonido laringotraqueal ya es anormal. Y cuando yo escucho el sonido laringotraqueal a través de la pared costal, ¿cómo se llama eso? Soplo tubárico. Entonces, ¿qué es el soplo tubárico? Es un sonido laringotraqueal que se oculta a través de la pared costal por la presencia de una condensación que transmite el sonido. En una condensación uno tiene que buscar soplo tubárico. Si ustedes han visto pacientes con neumonía aguda, intra o extrahospitalaria,
¿En qué porcentaje se podrá ocultar el soplo tubario o tubario? ¿Menos del 50% o más del 50%? Como no hablan de profesores sobre neumonía, que es lo más frecuente en nuestro medio. Soplo tubario y neumonía, ¿frecuente o infrecuente? ¿O poco frecuente? Es poco frecuente. El soplo tubario se oculta un 20 a 30% nada más. Es por eso, si ustedes a lo largo de esta rotación no ocultan soplo tubario, simplemente es apuntar acá a la base del cuello. Ese sonido es soplo tubario, porque cuando se transmite en la pared costal es por una condensación. Ya está eso. Ahora vamos, ¿cómo es que se produce el soplo pleural? Decíamos que es un soplo tubárico modificado. Usted dice, pero ¿y soplo tubárico de dónde? Ah, ya. De acá. Vean, el líquido cuando va ascendiendo se va adelgazando. El borde superior del líquido es más delgado, una capa delgada de líquido, y la base es capa gruesa. A medida que va ascendiendo el líquido, el pulmón se va comprimiendo, va disminuyendo el volumen de los lóbulos y de los segmentos pulmonares. Esta disminución del volumen pulmonar se llama microatelectasia. Y una microatelectasia se comporta como una condensación. Por eso se le llama pseudocondensación. Y ustedes saben que la condensación que hace, transmite el sonido laringotraqueal. Y la transmisión del sonido laringotraqueal, ¿qué forma? Soplo tubario. Pero este soplo tubárico tiene que pasar por acá, por el borde superior del derrame. ¿Y por qué pasa? Porque es una capa delgada de líquido. No puede pasar por la base, pero es una capa gruesa de líquido. Al pasar por esta capa delgada de líquido, se transforma este soplo inspiratorio en A, se transforma un soplo expiratorio en E. Y ese es el soplo pleural. Así que, ¿qué es el soplo pleural? Es un soplo tubario modificado al pasar por una capa delgada de líquido. También tiene que examinar el cuello. En el caso del cuello, la tráquea va a estar desplazada hacia el lado contralateral y los focos cardíacos van a estar desplazados hacia el lado contralateral. Ese sería el resumen. ¿Qué voy a encontrar en mi síndrome pleural, derrame pleural? En inspección. Inspección estática, abovedamiento. Inspección dinámica, disminución de la amplitud. Palpación, vibraciones vocales disminuidas o abolidas. Amplexación, disminuida. Percusión, matidez desplazable, generalmente. En la ocultación, movimiento circular disminuido o abolido. No hay ruidos agregados. Soplo pleural, soplo respiratorio en E. Se oculta en el borde superior del derrame. En un derrame masivo puede encontrar soplo, no, porque toda la capa es gruesa de líquido. En un derrame masivo no hay soplo pleural. En el borde superior del derrame vamos a buscar egofonía, la voz de cabra, y pectoriloquia áfona, pectoriloquia con la voz cuchicheada. ¿Dónde busco la egofonía? En el borde superior del derrame, porque la capa es delgada. Pregunta, ¿un derrame masivo puede ocultar egofonía? No, porque toda la capa de líquido es gruesa. Vamos avanzando. Vamos ahora a las imágenes. Acá en esta lámina, la gracia de esta lámina es que nos permite ver radiografías secuenciales. Cómo va cambiando la imagen a medida que va aumentando el volumen del líquido. Yo quiero empezar por la imagen clásica. ¿Cuál es la imagen clásica de derrame pleural? Es esta de acá. Paso a describir. Estoy viendo una radiocapacidad homogénea, sin broncograma aéreo, que asciende hacia la cara lateral, hacia la curva de Damasó, y está empujando un poco el mediastino hacia el lado contralateral, al igual que la tráquea. ¿Cuál es mi diagnóstico? Derrame pleural. ¿Cuánto de líquido habrá acá? Más de 1 litro. Es lo clásico. Cualquiera hace el diagnóstico acá. Si llega un poco más de 300 cc, se obtura el seno costo-inflamatorio. 300 cc. Pero acá no está obturado el seno costo-inflamatorio. Cuando el líquido se está acumulando, pero tiene menos de 300 cc, ¿dónde se va a acumular? Debajo del pulmón. Todo el agua se pone debajo del pulmón. Y el pulmón se va a levantar o no.
pulmón se va a levantar y ¿qué va a representar esto? Como si fuera una elevación del N diafragma. Pero no es una elevación del diafragma. ¿Cómo se llama? Se llama derrame subpulmonar. ¿Qué estudio de imágenes aclararía esto? Me dice, sí, efectivamente, tiene razón. Es un derrame subpulmonar. ¿Qué le pedirían? ¿Qué estudio de imagen? Antes se pedía, pero ya uno va evolucionando. La radiografía así de costadito, pero eso ya no se usa. ¿Qué se pide ahora? Cualquier emergencia, ¿sí? ¿Qué? Ecografía. Una ecografía para ver líquido, nada más. Y luego tenemos el derrame masivo, de que hay varios litros. Hay una radiopacidad homogénea que obtura, que borra todo el campo pulmonar derecho y empuja el mediastino y la tráquea hacia el lado contralateral. Ya hemos dicho, causa de derrame masivo. Si es extrasudado, insuficiencia cardíaca. Si es exudado benigno, tuberculosis. Exudado maligno, cáncer de pleumo. Esa lámina donde tiene su gracia es una lámina que no va a encontrar así nomás. Esta lámina es del libro de medicina interna de John Hopkins. Es una bonita lámina. ¿Cuál es la gracia de esto? Que uno puede predecir la etiología del derrame pleural viendo de qué lado está, derecho o izquierdo, viendo si es pequeño o si es grande, viendo si es unilateral o bilateral. Apliquemos. Lo primero ya hemos visto, derrame grande, masivo. ¿Qué causas? Trasudado, insuficiencia cardíaca, exudado, tuberculosis, cáncer, principalmente eso. Luego, cuando vemos derrame bilateral, un derrame bilateral generalmente es consecuencia de un derrame de un edema generalizado, sobre todo insuficiencia cardíaca. Pero también tienen ahí LES, lupus, esa famosa enfermedad. Lupus suele producir derrame bilateral, pequeño, recurrente, paciente tiene fiebre e incluso el líquido puede ser hemático. Así que le estoy colocando un escenario, que puede ser un caso clínico y que puede ser un caso clínico para el examen de usted. Después, cuando es del lado derecho también es producto de un edema generalizado y sobre todo cardíaco. Nos preguntan, ¿cómo es el derrame pleural de insuficiencia cardíaca? Yo debo decir que generalmente es del lado derecho, bilateral y masivo. Esa es la manera como estoy describiendo el derrame por insuficiencia cardíaca. Pero no se olviden del síndrome de Meigs. ¿Les suena? Meigs. Hay una triada. Hirotórax tipo trasudado, ascitis tipo trasudado y el tumor de ovario benigno. Síndrome de Meigs. El síndrome de Meigs es una causa de trasudado y exudado, pero con más frecuencia va a producir trasudado. Esto último, quiero que tomen nota de esto último para poder resolver un caso clínico que lo voy a presentar inmediatamente. Cuando el derrame es del lado izquierdo, pienso en pancreatitis. ¿Por qué? Porque la pancreatitis contagia su inflamación y el páncreas más discurre hacia el lado izquierdo y contagia sus citoquinas. Por eso el derrame de pancreatitis es del lado izquierdo. Infarto, rotura de vaso, abrir esplenomegalia. Rotura de esófago, eso es quirúrgico. Y disección de aneurisma de aorta. Hay una dilatación, un aneurisma de aorta que se rompió y empieza a sangrar. Ya, tomen en cuenta eso. Paso eso. Voy hasta el líquido acá, líquido hemático. Estoy pulsando y encuentro un líquido rojo, hemático. Y no es traumático porque no coagula. Lo miro el flaquito, no coagula, no es traumático, es realmente hemático. Pienso en cáncer, pienso en coagulopatías, trombocitopenia severa, cirrosis, tromboembolismo pulmonar y pienso en LES, lupus. Para que se vea el color rojo tiene que haber más de 5.000 glóbulos rojos por milímetro cúbico. Vamos al caso clínico. Es una paciente
que tiene 65 años y que ingresa por fibrosis pulmonar y neumonía adquirida en la comunidad. Para un caso simple, se le indicó ceftriaxona y estaba yendo bien. Luego de 48 horas, presenta una exacerbación de la disnea, entra en un cuadro de insuficiencia respiratoria, si es por derrame pleural, y desarrolla signos de derrame pleural, se corrobora con la placa de tórax y rápidamente progresivo. Rápidamente, en 2 o 3 días ya era masivo. Es impresionante cómo fue cabalgando ese derrame, que en 2 o 3 días ya era masivo. Si ustedes ven un derrame masivo, esa es una buena pregunta, puede ser por un caso clínico. Ustedes ven un derrame masivo, que ya hemos visto las causas, insuficiencia cardíaca, tuberculosis, cáncer. Yo le pregunto lo siguiente, a ver, ¿quién me dice la respuesta? ¿La insuficiencia respiratoria por derrame masivo es tipo 2 o es mixta? Ya, derrame masivo por insuficiencia cardíaca. ¿Tipo 2 o es mixta? ¿Qué dice? Debería ser solamente tipo 2, restrictiva ventilatoria, con la gran cantidad de líquido, pero es mixta. También es oxigenatoria. ¿Por qué? Por el edema alveolar. Cuando la insuficiencia cardíaca está ocasionando un derrame masivo, también está ocasionando edema pulmonar. Y eso lleva a disnea oxigenatoria. Bueno, la cosa es que punzamos, paciente que tiene derrame pleural izquierdo, ¿y qué es lo que salió? Líquido hemático, que no coagula. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Y fue impresionante porque le colocaron un tubo y le daron 1 litro de este. ¿Cuál es la causa? Si vemos lo anterior, cáncer, no, muy agudo. ¿Cómo hacer un cáncer en 5 días? ¿No? TEP podría ser, paciente postrado. Coagulopatía no tenía, según el laboratorio. Trombocitopenia no tenía, según el laboratorio. LES no había evidencia por la LES. Acá estaba frente a un TEP o lo anterior. Acá. O un aneurisma disecante de aorta torácica. Así que estamos en esa duda. Es un aneurisma que está sangrando. ¿Qué dirían ustedes? Y ustedes dirían que no. No puede ser un aneurisma de aorta que esté sangrando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasaría con la muestra? Tú ves la muestra, ¿qué pasaría con esa muestra de líquido? Si estuviera un aneurisma que estuviera sangrando. Se formaría coágulos. Claro. Entonces no es un aneurisma que esté sangrando, porque se formaría inmediatamente coágulos, si fuera traumático. Pero el diagnóstico para mí fue TEP masivo. La paciente lamentablemente falleció. Así que vamos a regresar. Pero ahí la palabra clave es rápidamente progresivo. Entonces ya hemos visto cómo hacer el enfoque para orientar el diagnóstico hacia la derrame pleural. Ahora vamos a explicar por qué el síntoma, por qué el signo. Decíamos que el derrame pleural se forma por aumento de formación de líquido. ¿Dónde se forma líquido? En los capilares de la pleura parietal. Ahí se forma líquido. ¿Dónde más? En el espacio intersticial pulmonar. Todo el líquido que se acumula en el pulmón termina drenándose al espacio pleural y en la cavidad peritoneal. Te vamos a explicar por qué el líquido se forma únicamente en la pleura parietal y no en la pleura visceral. La explicación es que en la pleura visceral
no hay gradiente de presión hidrostática oncótica, es 0. Mientras que en la pleura parietal el gradiente de presión es más 6 hacia la cavidad pleural. Acá tienen, del capilar pleural la presión hidrostática es 30 milímetros de mercurio y la cavidad pleural menos 5. La diferencia sería 30 menos 5 sería 35. Y la diferencia de las presiones oncóticas, que es la fuerza que se opone al salir líquido, es 34 en el capilar pleural menos 5 en la cavidad pleural, sería 29. 35 menos 29, 6. Esa es la respuesta. ¿Por qué se forma líquido únicamente en la pleura parietal? Porque ahí es la única pleura donde hay gradiente de presión hidrostática oncótica que favorece la salida de agua hacia el espacio pleural y es más 6. Después, ¿dónde se reabsorbe líquido pleural? Únicamente en la pleura parietal. ¿Por qué? Porque los capilares linfáticos son los que reabsorben el agua. Y los capilares linfáticos únicamente ingresan o están en contacto con el espacio pleural a través de la pleura parietal, a través de este espacio que ustedes seguramente conocen, que se llama estomas. ¿Cómo se forma un trasudado? Y para eso vamos a ver los lugares donde se forman líquidos. En el capilar de la pleura parietal, por aumento de la presión hidrostática, ejemplo, insuficiencia cardíaca derecha. Por disminución de la presión oncótica, ejemplo, síndrome de Freud. En el caso del espacio intersticial, edema agudo pulmonar. Cavidad peritoneal, ascitis severa asociada a cirrosis. Y como causas de exudado, tenemos la causa infecciosa más frecuente en nuestro medio, es tuberculosis. En otros lares es derrame paraneumónico, el derrame producido por la neumonía, es un líquido estéril. Cuando el líquido de derrame paraneumónico se infecta, ¿cómo se llama? Se llama empiema. ¿Qué causas no infecciosas? LES. ¿Cómo es el derrame en el caso de LES? Como dijimos, pequeño, bilateral, recurrente y hemático. Digestivo, pancreatitis aguda, cáncer pleural. ¿Cuándo sospecho el cáncer pleural? Cuando la persona tiene más de 50 años y abajo de peso. Si ustedes están viendo un paciente con cáncer de pleura, ¿qué se imaginan que sea con más frecuencia? ¿Primario o secundario? Metastásico. ¿Qué se imaginan? Que sea. Tiene un cáncer